Compañeros tutor, me presento, buenas noches, mi nombre es John Sebastián. En este caso vamos a hacer una breve explicación sobre la integral definida, o en este caso del paso a paso que se utiliza para desarrollar la siguiente integral. La integral de pi positivo, pi negativo, coseno por x de pi medio más 1. Al descomponer esta ecuación para su posterior desarrollo, tenemos a la ecuación coseno de corchetes, a lo cual nos da la siguiente solución. La integral de coseno por x más pi medio más 1 de x. El primer paso para su desarrollo es aplicar la regla de la suma, lo cual nos indica que la integral de f de x más menos g de x por dx es igual a la integral de f de x más menos la integral de g de x por dx. Nuestra integral de pi positivo menos pi negativo coseno de x pi negativo pi medio por dx más nuestra integral de pi positivo negativo por 1 por dx. Lo resolvemos parte por parte. En este caso sería esta primera parte. Ok, entonces tenemos que tiene que ser una función. Nos damos a entender que la integral de pi positivo negativo coseno, si f de x es una función extraña en menos a, entonces la integral de a menos a f de x por dx es igual a 0. Entonces para nuestra integral de pi y de coseno tenemos que sacar primero una paridad de coseno para determinar si es par o impar, que en este caso resulta ser impar. Por nuestra función de paridad determinamos que una función es par si f menos x es igual a f de x para x pertenece al conjunto de los números reales. La función impar es si f menos x igual a menos f de x para todos x pertenece al número de los conjuntos reales, al conjunto de números reales. Entonces a los cuales nos da esta, en menos f de x, o sea f multiplicando a menos, en este caso que es coseno, multiplicando a menos x más pi medio. En este caso la tenemos acá simplificada, que sería menos f de x igual a menos coseno por x más pi medio. Entonces lo que esto simboliza que f menos x no es igual o diferente de f de x. Por lo tanto, el coseno no es una función par. Por otro lado, f de menos x igual a menos f de x no es igual o diferente. Por lo tanto, coseno de x pi medio es una función impar, a lo que nos da a entender que es una función igual a 0. Para la parte 2 es un poco más complejo, pero tenemos que integrar la constante, en este caso usando esta fórmula, a lo que nos da a entender que la integral de pi positivo, pi negativo 1 por dx nos da a entender que la integral de a por dx es igual a x, y en este caso sería igual a 1 por x pi positivo, pi negativo, que al simplificarlo nos daría x pi positivo, pi negativo. Ahora, en el siguiente paso tendremos que calcular los límites. Para hacerlo utilizamos esta segunda función, bueno, tercera en este caso, lo que nos da a entender que la integral de f de x por dx es igual a f por b menos f por a igual al límite de xb menos la función f de x menos el límite de xa más f de x. El límite de x en este caso, para la primera parte sería del límite de xb, sería la función del límite de x menos pi por x igual a menos pi. Y en la segunda sería que límite de x por pi positivo menos x es igual a pi, que al sumar el resultado que obtuvimos de acá con el resultado de la parte de arriba, tenemos que pi menos pi por propiedades, más por menos por menos da más, nos dan a entender que nos sale a dar 2pi. Los últimos resultados, unimos los resultados y sumamos 0 de la primera con
de la función impar y 2pi de la segunda parte de la segunda función, que sería en este caso de esta, de la parte 2. Eso nos da a entender que 0 más 2 es igual a 2pi. Al hacer la graficación del área bajo la curva y determinando los valores que obtuvimos al graficarlo, podemos entender el comienzo y el fin con un intervalo de 0 a 2, pero que en este caso es un intervalo infinito. En la imagen no se puede apreciar completamente el desarrollo que se obtuvo en GeoGebra, ya que el determinado desarrollo de este resultado se enfoca principalmente en tomar la decisión, tomar el punto medio donde se encuentra el área bajo la curva, determinado en ese punto que sería de menos 3 hasta 3, determinado directamente por la función. Con eso sería la conclusión de nuestro pequeño ejercicio y de los pasos que se hay que tomar para desarrollar una integral definida bajo estos conceptos, y que en la mayoría de casos siempre vas a aplicar la regla de la suma, la regla de la función de una función extraña o continua, las funciones de paridad de función par o función impar para desarrollarlo y para tomar en cuenta. También la integración de la constante como tal y la simplificación para obtener los límites, y con los límites obtener los resultados simplificados del desarrollo del ejercicio como tal. Con esto me despido, espero que hayan entendido y gracias por su